¿Qué es mejor, el Sankhya Yoga, el camino del conocimiento, o el Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada? Desapego, Jnana y Karma Yoga. Recordar que esta reflexión la he hecho basada en los comentarios de Swami Vivekananda sobre el verso 3 del capítulo 3, el Karma Yoga del Bhagavad Gita. Este capítulo tercero del Gita se centra en el Karma Yoga. En el anterior capítulo, el Sankhya, Krishna ya le había introducido al Karma Yoga, más o menos a la mitad del capítulo. Krishna le explicó a Arjuna el Atman Jnana y el Brahman Jnana, el conocimiento del alma, nuestra parte infinita, y de Brahman, la realidad absoluta, y la necesidad de actuar conforme al Dharma, es decir, cumplir con su deber. Arjuna, como cualquiera de nosotros, estaba un poco confuso sobre si era mejor el Karma Yoga, es decir, el camino de la acción, o el Sankhya Yoga, es decir, el camino del conocimiento. Y por ello le preguntó a Krishna: acabas de recomendar la acción y sin embargo defiendes el conocimiento de Brahman como la forma de vida más elevada. Krishna, si crees que el conocimiento es mejor que la acción, ¿por qué me dices que actúes? Y Krishna le contestó: desde la antigüedad nos han llegado estos dos sistemas. Los filósofos Sankhya avanzan en la teoría del conocimiento y los yogis avanzan en la teoría del trabajo. Algunas personas nacen con una mentalidad más intelectual y el camino para ellos es el de la alta filosofía, el del Jnana Yoga, es el indagar en el ser, en donde todo el universo es una ilusión generada por Maya. Para estos el Gita enseña el complejo camino del conocimiento. Sin embargo, otros nacen con un temperamento más práctico y aman la acción, necesitan trabajar. Para ellos Krishna les señala otro camino, el Karma Yoga. Cada hombre, tú y yo, somos perfectamente libres de elegir nuestro propio camino. No hay colisión entre ellos, incluso podemos seguir varios de ellos. Cualquier camino impuesto irá en contra de la naturaleza y no daría el resultado deseado. Puede haber muchos caminos que conduzcan al mismo destino. Puede haber diferentes rutas para subir a la montaña. Cualquier camino finalmente llevará a la gente a la cima de la montaña. Así que el Señor aquí declara que el hombre puede seguir cualquier camino que sea adecuado a su carácter y así alcanzar la meta. Aunque en el Gita se establecen varios tipos de yoga, todos ellos pueden incluirse en estas dos divisiones principales, Jnana y Karma Yoga. Y no olvidemos también el Bhakti Yoga. El gran problema del camino del conocimiento, del Jnana Yoga, es dejar de apegarse a este universo, a esta naturaleza. Muy poca gente es capaz de hacerlo. Básicamente hay dos métodos para lograrlo. Uno es el camino negativo, se llama el neti, no esto, no esto, y es extraordinariamente difícil. Solo aquellos hombres de mentes y voluntades excepcionales que son capaces de poner en duda todo están en disposición de lograrlo. Por este método, todo lo que no sea nombre y forma se descarta. Neti. Y luego tenemos el camino positivo, el iti, esto, el ser que siguen la mayoría de los hombres. Es el camino a través del mundo, haciendo uso de todas las ataduras mismas para romper esas mismas ataduras. Se hace lenta y gradualmente conociendo las cosas, disfrutando de ellas y obteniendo así experiencia. Y conociendo la naturaleza de las cosas hasta que la mente las deja ir, por fin, y se desapega. La primera forma de obtener el desapego es mediante el razonamiento, la discriminación, y la segunda mediante el trabajo y la experiencia. El primero es el camino del Jnana Yoga, el Jnana Yoga, y se caracteriza por la negativa a realizar cualquier trabajo, excepto por el bien de la humanidad. Y el segundo es el del Karma Yoga, en el que no hay cese de trabajo. Muchísimas gracias.